Las dejaron en pleno diciembre con lo que llevaban puesto: una lona sucia, un cuchillo con la hoja mellada, una olla abollada y la fotografía arrugada de Samuel que Laia guardó contra su corazón hasta que el frío la hizo temblar de otra manera. El rancho atrás parecía encogerse entre el humo de la chimenea y la indiferencia de quienes habían decidido que eran una carga. Laia sostuvo a June con el brazo que no tenía más fuerza que la que le prestaba la costumbre de sostener a su hija desde que había nacido. June, de 6 años, apretó su pequeña mano hasta dejar marcas en la palma de su madre y miró al mundo con ojos demasiado grandes para su edad. No hubo verbos grandilocuentes, ninguna escena de reclamo público. Hubo palabras cortas, órdenes hechas de silencio: recoger lo imprescindible, cruzar la puerta, alejarse. Los Hart, con su calculada voz y su mirada fría, dijeron que el rancho necesitaba a quienes lo mantuvieran productivo, que el luto era un gasto que no podían sostener. Laia escuchó la sentencia sin que ninguna palabra la salvara, ni siquiera el nombre de Samuel. Su recuerdo quedaba impreso en la fotografía que ahora sacudía con el viento, y a cada paso sobre la nieve la imagen parecía más pequeña. Caminaban sin rumbo fijo. La carretera era una línea dibujada por las ruedas de carros que ya no pasaban. El invierno mordía con uñas de escarcha. La lona que llevaban, extendida sobre su espalda como un capote raído, no protegía tanto como aparentaba. Laia había aprendido en los años anteriores a coser lo que se rompía, a cerrar con puntadas lo que las manos desesperadas dejaban abierto. Pero ahora coser no bastaba para reparar la vida. Cada exhalación era visible. El vapor de sus bocas se deshacía en filamentos que se llevaban con el viento los nombres de las cosas perdidas. June hablaba poco. A veces recitaba canciones que su padre le había cantado con una tonalidad que buscaba el reconocimiento de una memoria común. Otras veces, cuando la noche cerraba como una puerta pesada, se acurrucaba contra la madre y preguntaba por el porqué. Laia inventaba respuestas que sonaban ciertas, que el mundo era grande y que a veces la gente necesitaba aprender a valerse por sí misma. Por dentro, Laia tenía una respuesta que no cabía en la boca, que no había nada más doloroso que ser empujada con la niña contra la helada sin un saludo de adiós. Las primeras noches en la intemperie fueron una sucesión de pequeñas derrotas. El suelo alojó su rumor de piedras y al romper la piel con el frío, hizo que sus manos se volvieran torpes. Laia encendía fuego con lo que podía raspar: una mecha de tela, una chispa que casi se negaba a tomar. Fueron noches en las que la madre se convirtió en un contrafuego contra el miedo de la hija. Cuando June se dormía con la barbilla pegada al pecho de Laia, la madre podía creer que, al menos por ese par de horas, el mundo se había dispuesto a no llevarse lo que quedaba. Hubo hambre, por supuesto. Hubo la sensación persistente de que el estómago era un reloj que marcaba la urgencia. Laia recordó la vieja caja con un poco de arroz que había conseguido a cambio de una manta en otro tiempo, y cocinó con una paciencia que dolía. Cuando el arroz alcanzaba para 2 cucharadas, cada una se volvía un banquete. Pero el hambre no era solo de comida, era de seguridad, de un techo que no dependiera de la buena voluntad de otros, de la dignidad que se quiebra cuando uno tiene que pedir. En una tarde en que la nieve se había vuelto barro fino y los dedos de June empezaban a tomar un matiz de azul por el frío, Laia comenzó a pensar que no podrían continuar otro día más. La niña tosió, un sonido pequeño que, sin embargo, le atravesó como si fuese una flecha. Entonces, al borde de un acantilado que daba a un cauce estrecho, algo llamó su atención. La roca parecía abrir una boca, una grieta amplia, oscura, que no seguía la línea del viento, sino la de alguna promesa antigua.
Para una madre que buscaba solamente un abrigo, cualquier grieta que no se cerrara con el viento era una invocación. Se acercaron con cautela, con esa mezcla de hambre y sensatez que obliga a medir cada movimiento. La entrada de la cueva no era más que una sombra al principio. Al acercarse, el aire que salía de ella les golpeó la cara con una humedad que olía a tierra y a cosas vivas. Había, al fondo, un rumor de agua que no dejaba de correr. Laia sintió un alivio que no supo nombrar hasta que estuvo sentada en la boca de la cueva, con June pegada a su lado, y dijo con voz ronca: «Quédate aquí conmigo, June. Tal vez esto nos da un respiro». June, sin entender la totalidad de la situación, apoyó la cabeza en el hombro de su madre y asintió. «Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final para ver cómo la cueva les cambió la vida». Bajar fue una decisión tomada con la prudencia de quien no tiene otra opción y con la esperanza que cabe en una sola respiración. La cueva no era profunda según mapas ni leyendas, pero tenía un pasillo que bajaba en escalones naturales, mojados y resbalosos. Cada paso era una sumatoria de cuidado y vértigo. La oscuridad los envolvía, y las paredes absorbían el ruido exterior hasta que solo quedaba el latido de sus propios cuerpos. Al final del descenso apareció un estanque oscuro que reflejaba una luz que no venía de fuera. Una bioluminiscencia tenue, o quizá solo el reflejo del poco cielo que llegaba a filtrarse. En la superficie del agua se movían peces pequeños, curiosos y confiados ante la ausencia de hombres y redes. Laia no supo si reír o llorar. Cuando June tocó el agua con un dedo, el pez se deslizó como si no conociera la respuesta del temor. Decidieron quedarse. No fue una declaración heroica, fue la concreción de la necesidad. Instalarse en la cueva fue un trabajo cotidiano que al principio se confundía con la incredulidad. Laia extendió la lona sobre una plancha de roca, la calzó con piedras para que no se volara. Con trozos de madera que conservaron de un cerco caído y algunos retazos de tela, improvisó un pequeño dormitorio. El agua del estanque, a su manera, prometía continuidad. La comida, por fin, dejó de ser solamente un concepto. A veces, con paciencia y con una aguja improvisada, sacaban peces que alcanzaban para una sopa. Otras, la madre recordaba viejos trucos para conservar calor y aprovechaba los residuos para mantener un fuego con el que no quemaban todas sus fuerzas. Las primeras semanas fueron un aprendizaje constante. La cueva, que había empezado como refugio, funcionó también como escuela. Laia enseñó a June a reconocer los sonidos que significaban seguridad. El goteo del estanque indicaba agua segura. El silbido del viento en la entrada advertía de cambios ambientales. June aprendió a recoger pequeños insectos y a distinguir las plantas que crecían en los bordes de la cueva, aquellas hierbas que se filtraban con la luz del exterior. Eran lecciones que tenían la paciencia por maestro, repetir hasta que las manos adquirían memoria. Hubo días de ternura que parecían robados al pasado. Laia sacaba la fotografía de Samuel y la ponía cerca del fuego. La niña, al tocarla, preguntaba por los detalles, y la madre respondía con historias suaves. Un día en que Samuel les trajo un pan con miel, la vez que enseñó a June a sostener el martillo sin miedo. Esas historias no eran un escape del presente, sino una forma de sostener la continuidad. No eran mentiras, eran memoria en acción. Al mantener viva la imagen del padre, Laia les daba a ellas un punto fijo al que regresar cuando los miedos apretaban. La rutina les regaló poco a poco una dignidad que nadie les había devuelto. June comenzó a ir a su escuela de cueva, pequeñas lecciones donde se aprendía a encender brasas sin consumir todo el oxígeno del interior, a hacer cuerdas con tiras de ropa vieja, a cocinar en la olla abollada con el fuego justo.
Laya, por su parte, encontró en la práctica diaria una dignidad que se asentaba en la rutina. Reparar ropa, curar pies enrojecidos, abrigar a la hija con palabras que eran a la vez instrucciones y consuelo. No era una vida cómoda, pero sí una que les pertenecía de nuevo. De vez en cuando, la cueva mostraba su carácter caprichoso. La humedad calaba los huesos en las noches más frías y la ausencia de luz hacía que los días fueran una sucesión de amaneceres interiores. Hubo también amenazas menores, ratas que solían husmear cerca de la comida, una tormenta que hizo que el agua del estanque subiera peligrosamente. En cada contingencia, Laya sintió la mezcla de temor y rabia que nace de la necesidad de proteger. Su cólera no era hacia los Hart ya, era hacia la circunstancia que les había arrebatado lo que antes parecía inamovible. June creció lejos de la escuela del pueblo, pero con una inteligencia que nacía de la práctica. Aprendió a hilar en silencio. Con dedos pequeños torpeaba menos que al principio. Sus manos dejaron de ser solamente objeto de caricias para volverse herramientas que podían sostener la olla y el remo improvisado con la punta de un palo. Y pese a la rapidez con que aprendió, en sus ojos seguía habitando una ternura asombrada por las cosas simples. La primera luciérnaga que llegó a la boca de la cueva, el brillo de una piedra como regalo, la voz de su madre que le hablaba con calma en las noches de polvo y viento. Un día cualquiera, como los de antes, la cueva les devolvió la posibilidad de creer en una continuidad inesperada. Laya, que ya no contaba los días con el mismo temor del inicio, comenzó a pensar en algo más que sobrevivir. Empezó a reparar sus cosas con más cuidado, a coser un vestido para June que pudiera lucir menos remendado. La foto de Samuel fue colocada en un pequeño altar improvisado de piedras, donde, al prender el fuego, ella también prendía una memoria que no sería abandono. Era amor que sostenía la decisión de seguir. La calma, sin embargo, tiene una manera de ser traicionera. Una mañana, sin aviso ruidoso, la tierra respondió con un golpe. No fue una explosión, sino una presión que subió desde el pecho de la cueva. La piedra que formaba parte del techo de la entrada se desplazó y un estruendo seco los sorprendió mientras dormían. El polvo entró como una nube que les llenó la boca y los ojos, que les cortó la respiración, y por un instante transformó la seguridad de su refugio en una trampa. Despertar en medio del polvo fue una experiencia de pánico frío. Laya tosió hasta que le ardió el pecho. June, cubierta de polvo, gimió con un sonido que atravesó a la madre como una estaca. La entrada había quedado parcialmente bloqueada por un derrumbe. Piedras y tierra habían sellado el paso en una capa que parecía querer cerrar la cueva sobre sí misma. La luz del exterior se tamizó hasta convertirse en un recuerdo distante. En la oscuridad, el eco de sus movimientos multiplicaba el miedo. No hubo conmociones heroicas. Hubo decisiones tomadas al calor de la respiración encajada. Laya trató de mantener la calma porque sabía que el desorden emocional era más peligroso que el polvo. Hablaron en voz baja, intercambiaron objetos de consuelo. La fotografía de Samuel fue puesta en manos de June para que la apretara. Laya sintió como la niña, a pesar del polvo en la nariz, se mostraba más fuerte que su pálpito. Sus dedos cerrados en torno a la foto eran la prueba de que la memoria les daba sostén. Trabajaron con lo que tenían. No es que Laya supiera la técnica de despejar un derrumbe, era que la necesidad y el amor dictaron una serie de gestos. Apartar piedras pequeñas, tirar de cuando en cuando los retazos de madera que funcionaban como palanca, usar la olla como recipiente para sacar tierra. Fueron horas de trabajo súbito, agotador, donde la respiración se volvió moneda preciosa y la fuerza muscular una exigencia de vida.
No voy a describir cada movimiento por razones de seguridad. Diré que su ingenio fue suficiente para abrir un hueco por el que asomarse al exterior. La primera vez que Laia logró ver la claridad fuera de la cueva, una luz diferente se plasmó en sus ojos. No era solo la luz del día, sino también la prueba de que no estaban solas en absoluto. Hicieron un túnel pequeño, lo justo para que el aire corriera, para que June pudiera asomar la cabeza y ver el cielo. El polvo seguía dentro, y la cueva había perdido su carácter invulnerable. El derrumbe les enseñó la lección de que incluso lo que salva puede también poner límites inesperados. Esa noche, después de lograr abrir una salida lo bastante amplia como para que pudieran salir de a poco, Laia se permitió un colapso controlado. Se sentó en la entrada con la cabeza entre las manos y lloró. No fue un llanto de derrota, fue la descarga de meses de tensión que se acumulaban como una costra. June, a su lado, con la foto de Samuel ahora arrugada por el uso, se sentó y puso su diminuta mano sobre la espalda de la madre. La niña, que había conocido el miedo en carne propia, supo que la fortaleza no consistía en no caer, sino en el tiempo que uno tarda en levantarse. En la mañana siguiente, cuando la cueva ya les parecía de nuevo habitable, aunque con la entrada marcada por el derrumbe, Laia tomó una decisión que calmó a la niña y a su propio espíritu. Hablaron del exterior, como quien habla de un lugar por revisar, no con pánico, sino con la curiosidad de quien quiere saber si todavía hay un mundo que les pertenece. La primavera, aunque quedaba lejos, daba señal en la forma en que la corriente del agua parecía moverse con más prisa. Pequeños brotes asomaban tímidos en la superficie de la roca, un par de hojas verdes que no habían existido la semana anterior. Para una mujer que había visto el tiempo reducido a la medida de una manta, esas señales eran promesas. Los días pasaron, y la cueva, que antes había sido refugio y escuela, comenzó a parecerles un lugar del que despedirse. No era que la abandonaran con abandono ni rencor, la agradecían. Había cosas que solo un lugar así podía enseñarles, a cuidarse mutuamente, a negociar con la naturaleza, a encontrar la carne de la dignidad en los gestos cotidianos. Laia envolvió la fotografía de Samuel en un paño limpio y la sostuvo contra su pecho en la noche antes de partir. Le habló en voz baja, como si la foto fuese un ser vivo que necesitara escuchar que su memoria iba con ellas, que su nombre se mantendría como brújula, aunque cambiaran de puerto. La huella humana que los condujo de la cueva hacia el mundo no fue más que el crujido de ruedas en el barro. Una mañana, al asomar por la salida, June vio marcas en la tierra que no eran de animales, surcos de llantas y pisadas de hombres. La señal era tan simple que casi parecía una casualidad. Sin embargo, para Laia fue un camino dibujado. Prepararon lo que podían llevar: la olla abollada, la lona enrollada, algunas prendas cosidas con paciencia, la fotografía envuelta. Salieron con pasos que medían el futuro en centímetros. En el sendero se encontraron con una carreta que venía lenta, tirada por un caballo. Los mercaderes que la conducían eran gente curtida por el viaje, con ojos que ya habían visto más de lo que contaban. Al principio hubo recelo. Laia aprendió en aquel tiempo que la confianza se ganaba en observaciones pequeñas, en la manera como alguien ofrecía una manzana o en cómo miraba a la niña. Los mercaderes hablaron con voz cordial. Uno de ellos, al ver la fotografía, inclinó la cabeza como si reconociera en el gesto algo de humanidad que ya casi nadie valoraba. No eran salvadores épicos, eran manos que ofrecieron una posibilidad. Un camino hacia un pueblo donde, dijeron, siempre necesitaban manos para trabajar y niños para aprender. Llegaron al pueblo con la sensación de extrañeza que asoma en quienes vuelven a un idioma conocido. Las casas tenían chimeneas que no parecían esconder desdén, y la gente, aunque cautelosa,
No les rechazó de modo explícito. Encontraron trabajo a su ritmo. Laya consiguió bordar y remendar en una casa donde la costura se necesitaba. La mujer que la empleó había perdido a su hija tiempo atrás, y sin decirlo, reconoció la ternura que Laya tenía con Jun. La niña, por su lado, fue acogida para aprender lo que hoy se llama escuela informal. Letras, canciones, la lógica de un mundo que no siempre discute con la necesidad. La reentrada a la comunidad no fue un paso de gloria. Hubo miradas que pesaron y alguna que otra pregunta indiscreta que Laya respondió con naturalidad. Vinimos de lejos, hemos tenido dificultades. Aprendió a decirlo sin pedir compasión, porque había aprendido el valor de una dignidad que nace de la acción, más que del lamento. Poco a poco, con el tiempo que las cosas buenas requieren, tejieron un lugar propio en la tela social del pueblo. Laya trabajaba y al volver a la noche, contaba a Jun historias que ya no solo hablaban de supervivencia, sino de lo que podría ser. Un vestido nuevo cosido sin prisas, una pequeña taza de té compartida con vecinas, la posibilidad de que la niña pudiera caminar hacia un horizonte que no fuera solamente la boca de una cueva. Antes de irse del todo de la cueva, porque la cueva quedó siempre en su historia y en sus huesos, Laya volvió una noche a la entrada. Llevaba la fotografía de Samuel en la mano. La puso en el pequeño altar de piedras y encendió una brasa que no esperaba que se avivara mucho. Sus palabras fueron mudas, más cercanas a una promesa que a una plegaria. Le dijo a la fotografía que la cueva las había salvado y les había enseñado a estar juntas, que ya no tenían miedo a pequeñas adversidades, que Jun crecería con manos fuertes y corazón tierno. La imagen de Samuel brilló a la luz del fuego como una confirmación de que el pasado no los había dejado, sino que los acompañaba. La cueva fue su salvación en más de un sentido. Fue un techo que amortiguó el golpe del frío y la indiferencia. Fue escuela que enseñó a dos seres a ser autosuficientes sin perder la ternura. Fue, sobre todo, una metáfora viviente, un espacio donde lo oscuro tuvo que ser habitado para que la luz volviera a parecer una posibilidad. Laya supo que la cueva no era un santuario eterno, pero tampoco un lugar del que se debiera huir con desdén. Era, y sería siempre, el sitio donde aprendieron que la dignidad no se negocia. Cuando la primavera terminó de romper el silencio de la roca y los prados del camino empezaron a cubrirse de verde, Laya y Jun partieron con un paso que no era ligero, pero sí seguro. Llevaron la fotografía de Samuel consigo envuelta en el paño, un pedazo de pasado que no era peso sino guía. En el pueblo encontraron empleo, y con el tiempo, la posibilidad de rehacer cosas simples que constituyen una vida estable, una cama donde no tenían que temer el viento, una olla caliente que dejaba la casa con el olor de la comida cocinada sin prisa, una escuela donde Jun aprendió a escribir su nombre con la firmeza de quien sabe que los trazos no se rompen con facilidad. El vínculo entre madre e hija quedó inviolable. La experiencia del frío y la cueva lo había templado sin quebrarlo. Jun, ya con manos que servían más que pedían, mostró la misma ternura que la había sostenido pequeña. Laya, por su parte, conservó en la mirada la manera en que el frío había transformado la paciencia en valentía. Fueron dos sobrevivientes que no se definían por el sufrimiento, sino por la capacidad de reconstruir. A veces, cuando la noche traía memorias, Laya contaba a Jun cómo una roca les mostró una boca, y cómo aquel hueco en la tierra les abrió el camino de regreso a sí mismas. No era una historia de heroísmo sin fisuras. Era la narración honesta de una vida que se rehizo con manos propias. Jun escuchaba y sin dramatizar repetía: «La cueva nos salvó». No era solo una frase. Se convirtió en una certeza que las acompañó en los días en que las dudas quisieran asomar. Si esta historia te conmovió, comparte y sigue el canal para escuchar más relatos de supervivencia y esperanza.